discrepancia. Ahora nos vamos a otra sesión. Nos vamos al hemiciclo Porras. Hay un evento de la Comisión de Descentralización que ya empezó muy temprano. Es sobre el informe anual de evaluación del proceso de descentralización, periodo de sesiones 2018-2019. Bien, damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. A nombre de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, reciban la más cordial bienvenida a esta presentación del informe anual de evaluación del proceso de descentralización, periodo de sesiones 2018-2019. Examen de las recomendaciones de la OCDE sobre el proceso de descentralización peruano. Vamos a dar inicio, no sin antes saludar. Esta mañana nos acompaña en la mesa de honor el señor congresista Carlos Domínguez Herrera, presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de Gestión del Estado. Nos acompaña también la señora congresista Úrsula Letona Pereira. Muy buenos días. Contamos con la presencia también del señor Andrés Hildebrand Loredo, el representante de la Fundación Konrad Adenauer. Buenos días. También saludar la presencia de la señora Mayén Ugarte Vázquez Solís, ella es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenos días. Y también la presencia del señor Álvaro Ugarte Uvilla, él es director ejecutivo de INICAM. Buenos días. Bien, presentación, informe anual de evaluación del proceso de descentralización, periodo de sesiones 2018-2019. Vamos a invitar para sus palabras al señor Andrés Hildebrand Loredo, representante de la Fundación Konrad Adenauer. Muy buenos días, señor presidente de la Comisión, congresista Domínguez, congresista Letona, miembros de la mesa. Es un placer saludarlos en nombre de la Fundación Adenauer, en nombre de su representante en el Perú, el señor Sebastian Grunberger, quien actualmente se encuentra en Alemania. Nuestra fundación es una fundación política, allegada a la Unión Demócrata Cristiana, CDU, el partido de la canciller Angela Merkel, y lleva el nombre del primer canciller federal, Konrad Adenauer. Estamos desde hace 50 años en el Perú fortaleciendo la democracia y el Estado de Derecho a través de proyectos y espacios e insumos formativos. Saludamos hoy a INICAM, una de nuestras contrapartes más antiguas, por la elaboración junto al Congreso de la República de la publicación que hoy presentamos, la evaluación del proceso de descentralización, la tercera publicación de este tipo. Cabe señalar que la descentralización ha tenido un rol fundamental en la historia de éxito que ha sido la democracia alemana desde la fundación de la República Federal en 1949. Los consensos a nivel federal sintetizan las aspiraciones de regiones diversas, tanto en lo que respecta a su modelo económico, estados industriales, estados agrícolas, como a identidades culturales y regionales y diferencias entre católicos o protestantes, por ejemplo. Este proceso aún no ha finalizado. Desde la incorporación de 5 nuevos estados federales que pertenecían a la antigua Alemania del Este en 1990, a la creación de la Unión Europea y a superestructuras nacionales, el intercambio entre gobierno central y gobiernos locales es la dialéctica que permite al sistema político en su conjunto renovarse, ser flexible y estar cerca a los ciudadanos. Habiendo dicho esto, paso la palabra a la mesa, a la congresista Úrsula Letona, y nos deseo a todos una jornada muy productiva. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todos, especialmente con los funcionarios y miembros de la mesa. Un agradecimiento especial al presidente de la Comisión de Descentralización por la invitación. Creo que este año, quienes somos miembros de la Comisión de Descentralización, Gobiernos Regionales, Locales y Modernización de la Gestión del Estado, hemos visto importantes proyectos de ley que sin duda nos ayudan a fortalecer este proceso eminentemente político por el cual ha atravesado nuestro país y que durante estos años en que ha estado vigente va cambiando e incorporándose matices importantes. Dentro de ello creo que el cambio hacia la visión de gestión territorial ha sido un cambio importante
Ya lo decía el informe del Viceministerio de Gobernanza el año pasado, el 2018, que es importante lo que se viene haciendo en el MUNI ejecutivo o en los GORES regionales, pero no basta. El Viceministerio fue creado, el de Gobernanza, por una recomendación de las aspiraciones que tenemos a formar parte de la OCDE. Sin embargo, aún nos falta mucho por consolidar este espacio técnico, jurídico, como aquel espacio de una mirada integral en el marco del proceso de descentralización. Creo que también un tema, y es bien importante resaltarlo, y lo dice el informe, es la actuación del MEF. Tenemos un Ministerio de Economía y Finanzas que agrupa el tema de presupuesto, pero también el tema de economía. Y si vemos la gestión territorial como un tema económico, de desarrollo, una mirada a las regiones como puentes de desarrollo a futuro, lógicamente los límites no pueden ser solo presupuestales. Teniendo el Ministerio de Economía y Finanzas con estas dos funciones, es lógico que prime la función de equilibrio presupuestal versus la función de desarrollo económico, y es lo que hemos visto en el Ministerio de Economía y Finanzas, no en este gobierno, no en el gobierno anterior, sino en la historia de nuestro país. Mientras el Ministerio de Economía y Finanzas no cambie, no sea modificado hacia una versión que priorice el desarrollo económico, teniendo en cuenta, por supuesto, el marco presupuestal, pero asignando prioridades, es que recién vamos a poder establecer que el desarrollo de nuestro país básicamente está en regiones como Ica en el tema de agroexportación, regiones como Piura, que tienen muchísimo potencial y que lamentablemente los presupuestos amarran mucho el desarrollo económico. Para pasar finalmente en lo que dice el informe al tema de competencias. Y es que este proceso de descentralización nos ha evidenciado que fuimos capaces de transferir recursos, que fuimos capaces de transferir bienes, presupuestos, pero nunca capacidades. Y yo les puedo preguntar a cualquiera de esta mesa, a cualquiera de ustedes, ¿qué haríamos para que nuestros mejores cuadros, los mejores profesionales, empiecen a trasladarse a trabajar en los gobiernos regionales y locales? No hay incentivos, o los incentivos no son lo suficientemente fuertes para motivar, trasladar capacidades al interior de las regiones y de los gobiernos locales. Y les pedimos mucho, pedimos pues a una municipalidad como Curgos, que fue hasta hace poco el distrito más pobre del país, que haga pues un plan operativo institucional, que tenga un plan de desarrollo económico. Hoy el CEPLAN ha cambiado esas exigencias y empieza a pedirle a los municipios y a gobiernos, de acuerdo a su estructura, de acuerdo a sus capacidades, sus instrumentos de gestión y de desarrollo. Pero si no tenemos buenos profesionales, si no hemos sido capaces de capacitar a la gente de los gobiernos regionales y locales, ¿cómo pretendemos desarrollarlos? Y ese es un tema que, por supuesto, va más allá del gobierno actual o del legislativo actual. Es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. Yo saludo la designación de Juan José Martínez en Servir. Yo creo firmemente en que Servir puede ser una estrategia y una institución que nos viabilice un proyecto de capacitación a nivel nacional, ya no solo a través de los órganos de asesoría o de apoyo, sino en el core business de cada municipio y de cada región. Yo nuevamente, presidente, le agradezco muchísimo la invitación, agradezco el esfuerzo que se ha hecho por este examen de recomendaciones a nuestras aspiraciones hacia la OCDE, y creo que hay que mirar lo que han hecho los países de la OCDE, tratar de adecuarlos a nuestra realidad. No se trata de inventar la pólvora, hay que ver qué han hecho otros países con economías similares, con desarrollos sociopolíticos, socioeconómicos similares a los nuestros, para implementar esas recomendaciones en nuestro país. Muchas gracias. Gracias también a la participación de la señora congresista Úrsula Letona y anteriormente la participación del señor Andrés Gillerán Loredo, representante de la Fundación Konrad Adenauer. Bien, y para continuar con los comentarios sobre este informe,
anual de evaluación de proceso de descentralización, periodo de sesiones 2018-2019. Vamos a invitar a participar a la señora Mayen Ugarte Vázquez Solís, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenos días a todos, con todas, señores congresistas, muchas gracias por la invitación. Yo quería comenzar diciendo que el informe recoge de manera fidedigna lo que la OECD recomienda, pero también hacer un alto ahí y decir qué nos recomienda la OECD. La OECD no nos da una receta, la OECD no nos dice exactamente por dónde ir, sino que levanta, su gran mérito es que levanta problemas que conocemos, que los estructura y los pone en la mesa de discusión. Este esfuerzo del país por ir a la OECD implica que tenemos que hacer reformas estructurales en muchas cosas, grandes, pequeñas, ¿no? Y lo que hace el informe es recoger cosas que, si uno mira los informes previos que ha hecho el Congreso y que ha hecho el Ejecutivo, va a encontrar que muchas de estas recomendaciones tienen ancla, tienen un origen también, o están reflejadas también en estos informes. No es que la OECD vino y nos hizo un diagnóstico que no conocíamos, es que la OECD, al hacer ese diagnóstico, lo que hace es que nos pone de manera orgánica, ordenada, y nos pone en la mesa de discusión política problemas que conocemos hace buen tiempo. Y ese mérito no es poco, porque además hace una cosa adicional, que en algunos casos nos trae experiencias de otros países, como en el caso de las agencias de desarrollo regional, y nos dice, miren, acá hay ejemplos, no tienen que tomarlos igual, pero son ejemplos que han funcionado en tal o cual sentido. Creo que ese es el gran mérito del esfuerzo del Perú por entrar a la OECD, las buenas prácticas. Y el camino vale, más allá de cuánto nos demoremos en entrar, el camino construye. El camino va construyendo capacidades, cambios, reformas. Así como la PCM inicia su proceso de reestructuración mirando las recomendaciones de OECD en varios informes que se dan, así como estamos en un proceso de cambio y de implementación de cosas como el control interno, que es mérito de otro informe que pone sobre la mesa un problema que tenemos hace más de 20 años, cuando desaparece el control interno de nuestras organizaciones públicas, ¿no? De esa forma, OECD lo que hace en los informes donde se vincula con descentralización es poner en la mesa cosas que sabemos, pero que están puestas ahora en una agenda gubernamental, en una agenda política. Y en esa línea quisiera comentar algunos puntos específicos que tiene el informe. En primer lugar, quisiera hablar un poquito del modelo de gestión descentralizada versus el modelo de prestaciones descentralizadas. La idea de un modelo de gestión descentralizada es casi la idea de un modelo único y diferenciado. Y eso creo que es un poco irrealista. ¿Por qué? Porque las entidades son muy diversas. Entonces podemos tener algunos elementos, sobre todo aquellos vinculados, digamos, el back office, la parte más administrativa, que podemos estandarizar. Pero la parte misional, la parte donde ya las entidades regionales o locales tienen que trabajar con su población, está teñida, está armada a partir de realidades de la propia localidad donde están. Entonces, gobiernos, por ejemplo, como Pasco, donde gran parte de su personal profesional o gran parte de un contingente enorme de personas de los que viven en la ciudad trabajan en el gobierno regional, no pueden pensar en elementos muy de tercerización, por ejemplo, porque tienen una población que tiene una relación diferente con su gobierno. Entonces, por ejemplo, sus modelos de prestación tienen que incorporar esta lógica y ser modelos donde, por ejemplo, en obras, hagan más seguimiento de obras directamente y no hacia contratos, como sería en La Libertad, que tiene esa posibilidad, ¿no? Porque su estructura de mercados le permite cosas diferentes. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes que un modelo estándar no vamos a tener. Y creo que es la primera cosa que tenemos que reconocer, ¿no? Y creo que el informe recoge bien que necesitamos una mirada más focal, más clara, sobre hasta dónde podemos nosotros hablar de un modelo único o un modelo descentralizado. ¿Qué es un modelo descentralizado? ¿No? Creo que vamos a tener que ser creativos y tener flexibilidades. Algunas cosas rígidas, como pasa con los sistemas administrativos, pero que a su vez también necesitan reconocer las diferencias entre Curgos y el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, que son enormes y no pueden ser la misma regla para todos, pero sí pueden ser estandarizadas en esos grupos de reglas, esos grupos de entidades. Pero creo que en la parte prestacional tenemos que ser aún más flexibles y reconocer que habrá nacionales, regionales y locales
que no tendrán una división clarísima de funciones entre ellos probablemente nunca, ¿no? Porque en algunos territorios tendrán que seguir ejerciendo funciones otros niveles de gobierno para hacer viable que el servicio se preste efectivamente con calidad y oportunidad a la población. Entonces, según las estructuras que tengamos en cada territorio, tendremos que tener modelos adaptables, ¿no? Entonces, creo que es importante que comencemos a pensar que no vamos a poder hacer esto que desde la literatura decimos, pero que decimos, creo que simplificando un poco, porque es literatura técnica básicamente, ¿no? Y presumimos que todo el mundo entiende que tenemos que de una vez definir las funciones de manera clara. Eso no va a ser una definición estándar en todo el país. Tenemos que tener mecanismos de definición para tener claridad en cada caso, que creo que es bien diferente esa aproximación. Y en esa lógica me gusta mucho personalmente la idea de este espacio de repensar y de seguimiento entre varios en la descentralización. No es un problema del Ejecutivo, no es un problema del Congreso, no es un problema de los gobiernos regionales o locales, es un problema de todos. Y entonces tenemos que tener algún espacio de mediano y largo plazo que nos permita no solo mirar lo que pasó hacia atrás, sino ir construyendo en conjunto y haciendo los ajustes y los arreglos que en cada paso vamos a necesitar. Y bajo esa premisa, también creo que es importante que en algún momento entremos a mirar las leyes de gobiernos regionales y locales, porque estas leyes tienen una presunción de estandarización enorme, que todos son iguales, y de verdad no es verdad, no hay forma que todos hagan todo eso, y además son todistas, ¿no? Decimos que es la foto final y algún día llegaremos y por eso puede estar todo. Mentira, hay sitios donde nunca vamos a llegar a hacer todo lo que dice. Entonces, bajo esa lógica, creo que estamos ya en un momento en que deberíamos comenzar a pensar en leyes que hablen más de como la idea de lo que queremos, pero no tanto el detalle. No podemos tener esa cantidad de elementos detallados que al final son camisas de fuerza para todos los niveles de gobierno, el que entrega, el que recibe no puede, pero tiene que hacerlo de todas maneras porque si no le puede venir la autoridad de control, ¿no? Porque genera expectativas, etc. Entonces, creo que es un buen momento para comenzar a pensar en cuáles son esos instrumentos de distribución de competencias y funciones y preguntarnos si hay que distribuir funciones o lo que tenemos que hacer es pensar en una mirada más de competencias que son más globales y dentro de eso, en instrumentos más flexibles, ver el trabajo de funciones caso por caso. Por eso me parece que el tema de pensar en este espacio común, constante, y no una vez al año cuando pensamos en cómo es el informe del avance, es una materia súper relevante ahora. A mí me gusta mucho la experiencia de Colombia, que al cumplir los 10 años de su descentralización pasó casi un año repensándola. Creo que necesitamos ese espacio hace un buen rato, ¿no? Porque nos va a permitir instrumentos distintos, nos va a permitir salirnos de la caja que tenemos hoy día, nos va a permitir espacios de coordinación, pero además alianzas políticas, no solo en el marco del Congreso y del Ejecutivo, sino también con los gobernadores regionales, también con los gobiernos locales, que tienen realidades diferentes y necesidades distintas. Otro tema que me parece bien interesante en el informe es el tema de integridad. Hemos entrado a decir, bueno, finalmente tenemos que mirar el tema de integridad porque en todas partes tenemos problemas. Tenemos ahí dos entradas. O miramos integridad como el tema de lucha anticorrupción, o miramos integridad en el marco de lo que es un sistema de control interno. Y uno de los informes de OECD, que no es precisamente el que ve esto, pero que sí es el informe que habla justamente de integridad, lo que dice es que la clave para poder avanzar en esto es que tengamos un sistema de control interno que funcione. Y ahí tenemos un problema. El primer problema es que es bien difícil que al órgano de control, como es la Contraloría, le contemos nuestros problemas para que después, al año siguiente, digamos, tengo esos problemas, ¿cómo me ayudas a hacer control interno? Y al año siguiente venga y nos fiscalice con lo mismo que le hemos contado. Los incentivos son que no le vamos a contar más que el mínimo indispensable porque estamos corriendo riesgos frente a este órgano. Y la Contraloría es consciente de esto. Es muy consciente que control interno es eso, interno. No es control institucional, como tenemos hoy día, sino control de las organizaciones. Y dentro del modelo de control interno, integridad es uno de los riesgos, pero no es todos los riesgos. Cuando hablamos de generar control interno, estamos hablando de generar un sistema de calidad de la gestión de las entidades públicas. Y ahí estamos hablando de los procesos, de la distribución de competencias, de los procesos donde se va a verificar los problemas de integridad, como por ejemplo el proceso de contrataciones,
pero en todos los casos estamos hablando de un modelo más complejo que solo la integridad, que ya es complejo, ¿no? Entonces creo que esa es una buena apuesta también. Creo que apostar por ir montando el sistema de control interno en el país es apostar por la mejora de la calidad, por un insumo muy importante para ir distribuyendo adecuadamente los roles que cada gobierno va a hacer, porque si un gobierno en el marco de su control interno ve que no puede cumplir con una tarea, es una señal de alarma que tiene que elevar a el siguiente nivel de gobierno para que éste asuma e ir adoptando de esta forma, ¿no?, un esquema de prestación mucho más orientado a los servicios. Control interno es el mecanismo de seguimiento y control de que tenemos un resultado con la población. Entonces tenemos que avanzar en este tema y uno de esos riesgos es integridad, pero no es el único, porque bien íntegros pero sin resultado tampoco va a ser bueno para la población. Entonces necesitamos tener una buena combinación ahí. Y bajo esa lógica vinculo esto finalmente con el tema de las agencias de desarrollo regional. El modelo europeo es un modelo que mira el territorio y a partir de este junta privados y públicos buscando cómo en conjunto encontramos una línea de desarrollo. Nosotros en el Perú tenemos un problema adicional y es que privados y públicos, pero necesitamos también resolver problemas de orden de gestión administrativa del Estado. Y en esa lógica, cuando pensamos en las agencias de desarrollo regional, también tenemos que pensarlas, creo yo, como que es responsable de ser el ente coordinador de la propia acción del Ejecutivo en el territorio, porque nuestro Ejecutivo sigue llegando uno a uno, sigue llegando poniendo su oficina al costado de la oficina regional, sigue llegando poniendo su programa que llega y presta directamente, aun cuando tiene una oficina similar en el gobierno regional. Entonces, si las agencias de desarrollo no son la forma de coordinar, de conversar con los gobiernos regionales y locales, va a ser bien difícil que hagamos desarrollo. Porque hoy día todavía gran parte de las capacidades, como decía la congresista Letona, están todavía en el gobierno nacional, y eso refleja el problema que tenemos en general en el país centralista, ¿no? Centralista también para asignar sus recursos para que puedan captar, porque hay un problema de salarios diferenciados, ¿no?, a otro personal en los gobiernos regionales o locales. Y finalmente, yo creo que pensar en el tránsito es importante, pero también hay que ser realistas. La complejidad del tránsito regional y local es enorme. En el caso local todavía no tenemos información suficiente para saber lo que nos va a costar, cómo hacerlo, qué nivel hacer. Estamos en ese proceso. Y en el regional, yo recuerdo que la primera evaluación de competencias, de conocimientos que se hace en servir sobre el sistema de inversión pública, el OID InvierteP, lo que arroja es que el perfil más complejo de todo el Estado en inversión pública es el del gobierno regional. Porque tiene que hacer salud, educación, transportes, etcétera. Mientras que en Ministerio de Transportes, los de inversión pública, tienen que hacer, ejecutan 4.000 millones en carreteras, pero son carreteras todas. En el gobierno regional, lo que ejecutamos tiene que ver con especialidad de salud, especialidad de educación, especialidad de transporte, especialidad, o sea, todo está ahí, ¿no es cierto? Entonces, esos perfiles tendríamos que reconocer que existen y tenemos, entonces, con la misma lógica, que hacer un tránsito mucho más cuidadoso ahí y ver si tenemos que hacer el tránsito a todos en conjunto. Tenemos las carreras especiales ahí. O sea, lidiar en los gobiernos regionales con cada carrera especial es complejo. Lidiar con cada espacio de esta cantidad de sectores es complejo. Entonces, ese tránsito me parece el tránsito más difícil de todos, ¿no? Y creo que en esa perspectiva, si bien hay cosas que se pueden empaquetar, también hay que entrar a más profundidad para hacer, por ejemplo, una revisión de los perfiles que se han definido para esos niveles de gobierno y también de los montos que se están pensando pagar para captar esos perfiles, ¿no? Que eso es parte de la barrera de entrada que tienen los gobiernos regionales. Y con esto creo que el informe es un buen trabajo además de revisión de otros informes y de poner sobre la mesa este proceso relevante que nos va a tomar un tiempo todavía, que es entrar al OECD, pero que el camino construye, creo yo. Muchas gracias. Gracias también a la participación de la señora Mayen Huarte Vázquez Solís, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Queremos saludar también la presencia esta mañana, nos acompaña en la mesa de honor el señor congresista Dalmiro Palomino Ortiz, quien también es presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. Bien, seguidamente, palabras del señor Álvaro Ugarte Uguía, él es director ejecutivo de INICAM.
con todas y con todos, señor congresista Carlos Domínguez, señora congresista Úrsula Letona, señor congresista Dalmiro Palomino, compañeros de la mesa, Andrés Hildebrand y Mayín Ugarte, señores representantes de las instituciones, un gran honor y un gran gusto poder compartir este evento en el cual se presenta el producto del trabajo de la Comisión de Descentralización, un texto en el cual se resumen los temas importantes que en este momento nos preocupan, como es los temas de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, y cómo esto impacta en el tema de la descentralización. Bueno, somos subcampeones de la Copa América. ¿Qué necesitamos para ser subcampeones de la descentralización? Yo creo que el tema es tremendamente importante, y no sé si tan importante como la Copa América, pero sí es importante. Y yo creo que los comentarios que hemos escuchado nos plantean algunas reflexiones que debemos tener presentes y a las cuales me voy a referir ahora. Sin embargo, antes de ello, quiero felicitar, agradecer a la Comisión de Descentralización por este esfuerzo que hace de tocar un tema para nosotros, para el Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, INICAM, que tengo el honor de presidir. Es el tema fundamental del quehacer de INICAM. INICAM hace 35 años viene peleando por el tema de la descentralización. Para eso fue creado INICAM, para fortalecer la democracia, y no hay instrumento más efectivo para la democracia que la descentralización. De manera que, en este sentido, durante esos 35 años que INICAM ha venido trabajando este tema, hemos contado con el auspicio técnico, económico de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, institución que hace 50 años radica en el Perú y viene cooperando con nuestro país en el tema del desarrollo. El tema de la cooperación tan extensa de la Konrad Adenauer con nuestra institución, con el INICAM, es porque tenemos un tema en común que le interesa a Alemania y le interesa al Perú, que es la descentralización, ¿no? Entonces, es así de importante el tema que nos permite contar con esta larga cooperación. Y en el tema de la cooperación, hoy día surge una preocupación del Estado peruano de querer pertenecer a la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, pero la OCDE nos dice: oiga, señores, si ustedes quieren ser parte de esta organización, tienen que arreglar algunos problemas internos. Y uno de los temas, que es el tema que, entre otros, ocupa al país y particularmente a la Comisión de Descentralización, es justamente cuánto está avanzando el Perú en el tema de la descentralización. Y en ese sentido nos formula 6 recomendaciones, algunas de las cuales ya han sido comentadas, y en este sentido me quiero referir a un evento que sucedió cuando la Asociación de Municipalidades del Perú eligió su junta directiva hace poco tiempo, en el mes de enero, y hubo presentaciones de distintos sectores, pero el común denominador de las presentaciones de los distintos sectores era las recomendaciones de lo que tenían que hacer los alcaldes. Y me llamó la atención especialmente una en la que le decía a los alcaldes: y ustedes tienen un plazo de 20 días para adecuarse a esta ley. Yo me preguntaba cómo le habrá caído en los cerebros de los alcaldes recién electos, y además la mayoría de los cuales son nuevos en el tema, que ahora tienen que cumplir con las exigencias de las entidades del gobierno nacional, particularmente del Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo rol, además, destacado, al cual se ha referido la congresista letona, es muy gravitante en el proceso de desarrollo del país, porque efectivamente tiene que ver con las finanzas y tiene también que ver con la economía. Y donde uno de las prioridades que nos ha venido poniendo el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, es el gasto. ¿Cuánto se gasta? ¿Y el gasto nos mide el desarrollo realmente? O sea, si gastamos la plata rápidamente, ¿somos buenos? ¿Cuál es la razón de ser de la descentralización?
que la población viva mejor. Hace muchos años se acuñó la frase, la democracia no se come. Para muchos, sobre todo los pueblos del Perú profundo, la descentralización no se come, primero porque no la entiende, no sabe qué significa. Y entonces, si nosotros queremos que la descentralización camine, si nosotros queremos pertenecer a la OCDE, lo que nosotros al final tenemos que hacer, que todo el Estado, el aparato, se direccione a que los pueblos del interior del país vivan mejor. Y esto solo se va a lograr con que los mecanismos de gobierno sean tan posibles de ser ejecutados. Hay municipalidades que tienen menos población de 2.000 habitantes. En esos pueblos la actividad económica es básicamente agrícola, extractiva, pesquería. Hay en promedio, en poblaciones de menos de 2.000 habitantes, en promedio hay como máximo 3 centros educativos y con las justas un centro de salud. No hay sistema financiero, no hay sistema de internet, no hay sistema de tecnología. Sin embargo, las normas son de lo más complejas y exigentes en términos de capacidades locales. Pero no estoy hablando de las capacidades técnicas de los funcionarios, sino de las capacidades que el territorio tiene, las potencialidades que el territorio tiene para que las municipalidades que gobiernan en esos territorios puedan usar las potencialidades locales y poder gobernar. Entonces, ¿cómo puede un alcalde, donde no tiene nada, poder cumplir con una ley que le pide todo? Entonces, el problema no es el alcalde, el problema no es que las municipalidades son incompetentes, el problema es que las leyes no están hechas para los funcionarios. Esteban Levinsky, en su libro Paradoja Peruana, publicado el año 2012, dice que el Perú es uno de los estados más disfuncionales de América Latina. Efectivamente, porque estamos sumergidos en el tecnocratismo, y entonces la descentralización versus el tecnocratismo. Mientras más complicadas son las normas, menos posible es descentralizar las localidades del interior del país y que esperar que hayan gobiernos eficientes. Entonces el tema se pasa que muchas municipalidades se pasan todo su tiempo haciendo informes para el MEF, para el Ministerio de Economía, para el Ministerio de Vivienda, para el Ministerio de Salud, y además de eso, refiriéndome al mensaje que dio el Premier Villanueva en la presentación del informe de la Comisión, frente al informe de la Comisión del año pasado, señaló la duplicidad del Estado, de una enorme cantidad de organismos desconcentrados de los ministerios que operan en las localidades, duplicando y superponiéndose a lo que son las direcciones de los gobiernos regionales. Entonces tienes una organización desconcentrada, el Ministerio de la Dirección de Cultura, del Ministerio de Cultura en el Cusco, y a la misma calle al costado tienes la oficina del Gobierno Regional de Cultura. Entonces, este país así no puede funcionar y tenemos que empezar a pensar seriamente en cuánto del país estamos manejando bien, ¿no? Y todavía tenemos no solamente el tema conceptual, porque para muchos la descentralización es bastante confusa. Descentralización no puede haber si no hay regionalización primero. En realidad no tiene absolutamente nada que ver. Hay países súper regionalizados como Chile, con un gran centralismo, y hay países muy descentralizados como Bolivia que no tienen regiones. Entonces no tiene nada que ver eso, ¿no? De manera que el tema de entender ese país, como señalaba también Mayén, hay que facilitar el lenguaje y la comprensión de lo que es la descentralización y cuáles son los instrumentos y mecanismos para lograrlo. Veo acá al representante de Defensa Civil. Defensa Civil, por el SINAGER, todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, está pensado para Lima y para las grandes ciudades. ¿Cómo opera Defensa Civil en los pueblitos donde a veces tienen 500 habitantes y donde tienen el mismo potencial de riesgo que nosotros? Entonces, cuando no nos adecuamos a la tecnología, a las condiciones reales, y seguimos pensando en estos grandes diseños, mientras más sofisticados mejor, entonces no podemos realmente operar. Una frase que leí en algún libro, no lo puedo citar porque no lo recuerdo, es que la descentralización
Mientras más tecnológico, más sofisticada sea la tecnología de un proceso, debe ser más centralizado. Mientras más cercano sea al quehacer de la población, debe ser más descentralizado. Entonces, por ejemplo, una función que tienen las municipalidades, que es el catastro urbano, debía ser un Instituto Nacional de Catastro, porque es tremendamente sofisticado, costoso, y por eso que no hay catastros en las municipalidades del Perú, salvo unas cuantas. Entonces se debía crear un Instituto Nacional de Catastro que le dé el catastro a todos los municipios del Perú, con el compromiso obviamente que lo mantengan actualizado. Esto ayudaría un montón en la empresa, en la gestión, pero hay cuestiones como es el manejo del territorio, que no debería ser centralizado. La segunda recomendación, si no me equivoco, de la OCDE, dice sobre la descentralización fiscal. ¿Hay capacidades en los municipios rurales para que se cobren los impuestos prediales? Si un alcalde en un municipio de 200 habitantes trata de cobrar el predial, lo montan en un burro y lo sacan del pueblo, porque no hay cultura de pagar. Entonces, esto no es tan fácil tampoco decir vamos a implementar una descentralización fiscal que implica que los pueblos vivan de lo que recaudan. ¿Puede un municipio rural vivir de lo que recauda? Entonces, a veces percibo que inclusive las recomendaciones del MEF carecen de esa cercanía de la problemática en real. Este libro, que es el informe de la Comisión de Descentralización, como lo dijo Andrés Hildebrand, representante de la Fundación Konrad Adenauer, es el tercero que publicamos. Hemos publicado en ICAM con el apoyo financiero de la CAS y en apoyo nosotros a la Comisión de Descentralización. Se ha publicado el de la legislatura 16-17, la legislatura 2017-18 y este de 18-19, que es la tercera publicación que con todo gusto en el rol que hace ICAM se viene publicando. Entonces, para concluir, quiero señalar algo que dijo la congresista Úrsula Letona, que hay que desarrollar capacidades en los territorios. Pero yo quiero hacer un distingo. Y decía además Úrsula que vayan la gente que se anima a ir a provincias. Yo digo, señores, en provincias hay capacidades y hay capacidades de sobra. Lo que no hay es capacidades para cumplir leyes sofisticadas y complicadas e innecesariamente complicadas. Pero en los pueblos la gente siempre ha sabido cómo manejar su desarrollo. Entonces, voy a citar a Marco Tulio Cicerón, 50 años antes de Cristo. No es la sociedad la que tiene que adecuarse al Estado, sino el Estado a la sociedad. De manera que las leyes tienen que adecuarse a los pueblos del Perú, no los pueblos complicarse la vida con las leyes nacionales. Entonces, el desarrollo de capacidades tiene que ser reconocer, fortalecer las capacidades que existen en los territorios, pero no solamente en el lado técnico de procedimientos, capacidades logísticas. ¿Qué capacidades logísticas hay en esos territorios? ¿Qué capacidades financieras? ¿Qué capacidades tecnológicas? Esas son las capacidades. Y por último, ¿qué capacidades políticas? Porque un pueblo decide hacer una carretera y en el MEF le dicen, no, esta carretera no pasa a los estándares del MEF para hacer carreteras, por lo tanto no te apruebo. Entonces, esa es un poco la visión que tenemos de la descentralización, el reconocimiento de la realidad peruana y el adaptarnos a esas condiciones mediante los sistemas legislativos y de los mecanismos e instrumentos de descentralización. Muchas gracias. Gracias también a la participación del señor Álvaro Ugarte Uvía, director ejecutivo de INICAM, en esta oportunidad.